Continuamos. Esto es Enfoque Matinal desde CDN para ustedes y hablemos de la economía, de la global, de la local, con el más autorizado dentro de todo el esquema del Estado, es el señor ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez y Núñez. Bienvenido, ministro. ¿Cómo se siente? Buenos días, Pablo. Buenos días, Nelson. Bien, gracias a Dios. Hemos estado viendo informes, estudios, y lo cierto es que deberíamos comenzar por el momento en que vive la República Dominicana frente a los resultados, pronósticos, perspectivas económicas de nuestro país, de nuestra región, pero también a nivel global. ¿Qué te parece si nos regalas una especie de briefing de todo esto para comenzar? Claro que sí. Quizás iniciar con la economía global, que como República Dominicana se dice, es un país que tiene una economía pequeña y abierta, es muy sensible a lo que pasa en el mundo. Entonces siempre tenemos que monitorear cómo está el escenario internacional para ver cómo puede impactar a la República Dominicana. El 2020 inició con ciertas tensiones que se acumulaban a las ya vistas en el pasado. De repente Estados Unidos e Irán se acercaban a un enfrentamiento. Se realizó una serie de ataques, pero la verdad es que ha ido cediendo, las tensiones han ido bajando. De hecho, se puede ver en el precio del petróleo que va retomando los niveles normales, gracias a Dios y para suerte de todos nosotros. También las tensiones con China van mejorando. Recientemente se firmó un acuerdo comercial donde ya se van poniendo de acuerdo. Entonces, digamos que el 2020 en el escenario internacional inició con un poco de fuerza, de tensión, pero las cosas van tomando un nivel bastante adecuado. Y eso siempre es bueno para la economía, tanto dominicana como para la economía mundial. En el caso de nuestro país, se proyecta que 2019 va a cerrar muy similar a como se había pronosticado. No crecimos tanto como nos hubiese gustado. De hecho, siempre digo que veníamos de crecer 7% en el 2018. Y vamos a cerrar el crecimiento entre 4.9 y 5%, mucho más cercano a 5%. Y la verdad es que esto es algo que está pasando en la mayoría de los países. 8 de cada 10 países en el 2019 creció menos que en el 2018. Una pregunta, el crecimiento de América Latina, el Caribe y el crecimiento global, ¿por dónde anda del PIB? Pues nosotros estamos casi 5, 4, 9, y a nivel global, para situarnos. Bueno, América Latina estaría probablemente creció entre 0.2% y 0.5% en el 2019. O sea que América Latina estuvo bastante lenta, muy caracterizado por qué pasa en la economía brasileña, la economía mexicana y la economía argentina, que por el peso, el tamaño de su PIB, pues impacta mucho el crecimiento de la región. Mientras que en el caso del mundo, la economía global estaría creciendo entre 1.9 y 2.1%. En el caso ya del mundo depende mucho del crecimiento de Estados Unidos, Europa y China, que son los colosos económicos. Juan Ariel, mencionaste el acuerdo preliminar de Estados Unidos y China. Eso es reciente, pero ayer el Senado de Estados Unidos votó el nuevo tratado comercial con México y Canadá. No sé si podemos hablar que se está abriendo una tendencia favorable en el entorno internacional para República Dominicana, porque quiérase o no, esos son mensajes que llevan tranquilidad. Aunque veo algunos economistas que están analizando y que Trump ahora va a apuntar para Europa porque tiene, pero más o menos casi el mismo día, acuerdo preliminar Estados Unidos-China y el nuevo tratado de Estados Unidos con México y Canadá. Bueno, el comercio internacional ha tenido unos años de bastante incertidumbre. No se sabe qué iba a pasar con los distintos acuerdos, tanto regionales como multilaterales. La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, ha tenido una crisis bastante fuerte en los últimos años. Entonces, siempre en las economías se estaba pensando, ¿podemos seguir apostando al comercio internacional como fuente de crecimiento y como fuente de desarrollo, dado que un sinnúmero de países están apostando más al mercado interno? Entonces, en el caso de Estados Unidos, que fue, digamos, el país que más peso tuvo en la discusión de los distintos acuerdos internacionales, se está resolviendo la disputa con China, se está resolviendo el NAFTA, de que Trump trajo a cuestionamiento, y para suerte de los dominicanos, la discusión de un acuerdo de libre comercio con la zona de Asia
Trump la paró. Y eso es algo que siempre beneficia porque eso ayuda a que las inversiones, sobre todo para la exportación de manufactura, sigan prefiriendo Centroamérica y el Caribe como destino de inversión. Nos hace más atractivo. Así es. Y pues que ya Trump el presidente Trump esté poniéndose de acuerdo con Canadá y con México, también es una señal de que los acuerdos internacionales, aunque sufran ciertos cambios, ciertas modificaciones, pues en el mediano y largo plazo podrán mantenerse. Hay algo de lo que se habla mucho, los economistas, en especial los economistas de la oposición, son sumamente catastrofistas, se dice. El mundo dominicano se puede acabar en cualquier momento por el nivel de endeudamiento. Me gustaría entonces, primero que me digas qué tan grave es la situación de nuestro endeudamiento y para tener datos científicos, el tema de nuestro riesgo país global, o sea, cómo está catalogada, clasificada la República Dominicana en el mundo financiero global a la hora de endeudarse, nuestra capacidad para endeudarnos, para pagar, qué tan caro o barato nos sale a nosotros cualquier tipo de préstamos en términos comparativos con el resto de los países, para aterrizar esto. Claro que sí, cuando hablamos del endeudamiento es bueno verlo como las personas, que a uno le duele la cabeza y quizás su cónyuge o alguien de su familia puede pensar que se está acabando el mundo. Y cuando uno va donde los médicos, cuando uno va a un centro de salud, dice, no, mire, todo está bien porque estoy analizando un sinnúmero de indicadores, le chequeé la presión y la presión está bien, usted tiene el colesterol controlado, hice una serie de estudios y está bien. Entonces, hay que tener cuidado con el catastrofismo, porque de hecho a nadie le conviene que la economía dominicana entre en un caos o en un pánico por cosas irreales. Vamos a ver, ciertamente el endeudamiento ha ido subiendo. Ha ido aumentando, hay que decir, no solo en República Dominicana, en la mayor parte de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque como resultado posterior a la crisis 2008 y 2009, hubo una gran disponibilidad de recursos a nivel internacional. Se creó un efecto de mucha abundancia de liquidez en la economía internacional, y la liquidez obviamente siempre va buscando el mayor rendimiento, y el mayor rendimiento se consigue en los países en vías de desarrollo. Y por eso uno ve que economías como la chilena, economías como la colombiana, aumentó mucho su deuda en los últimos años porque los capitales iban a buscar rendimiento y se aprovechan estos escenarios para financiar el desarrollo. Y las condiciones son muy atractivas. Claro, entonces en el caso de República Dominicana, la deuda del sector público consolidado quiere decir la deuda tanto del sector público no financiero, que es, por llamarle de algún término, lo que se conoce como el gobierno, y el sector público financiero, que es lo que sería el Banco Central y otras entidades del gobierno. Que incluye la famosa cuasi fiscal. Exactamente. Entonces, la deuda consolidada estaría rondando el 50.5% del PIB. Todo depende de cómo cierre, obviamente, el PIB de 2019, pero esas son las proyecciones según las estimaciones que se tienen. Entonces, ¿cómo lo ven eso internacionalmente? Bueno, hay que decir que qué tan riesgoso es un país se puede ver en la tasa de interés, como con las personas. Cuando un alto empresario que tiene buena capacidad de pago va a un banco a buscar un préstamo, le dan una buena tasa de interés. ¿Por qué? Porque se evalúa y se entiende que esa persona tiene buena capacidad de pago. Cuando va alguien que hay dudas de que pueda pagar ese préstamo, ¿qué pasa? Se le da una tasa de interés mucho más alta. Entonces la tasa de interés siempre mide la percepción de riesgo de quien está tomando el préstamo, igual con los países. Entonces por eso, siempre que se está analizando de qué tanto riesgo ven los inversionistas en una economía, uno ve la tasa de interés. Pero para aislar el efecto de cuando las tasas de interés internacionales suben y bajan y por ende nos afectan a todos, se utiliza el diferencial. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de riesgo de República Dominicana? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tasa de interés de Estados Unidos y la tasa de interés de República Dominicana para un bono de igual plazo, 10 años, 20 años, 30 años? Estamos hablando de que el spread, que es esa diferencia, está siendo de 331 puntos básicos aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué no estamos entendiendo? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Tradúzcame eso, ministro. Que
normalmente nos prestan a 3.31% más alto que le prestarían a una economía desarrollada, como sería la estadounidense o en este caso como sería el promedio de países que tienen un endeudamiento. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es bueno, es malo? ¿Nos la estamos comiendo o no? Es mucho menor a lo que se había registrado en el pasado, con lo cual da una señal de que cada vez confían más en la economía dominicana. No quiere decir que todo está bien, porque veamos, nunca todo está bien. Igual yo cuando voy al médico me dicen, la verdad es que perfecto no está, usted no tiene 15 años. Pero sí quiere decir que hay confianza en los indicadores económicos de República Dominicana y en cómo se toman decisiones en la República Dominicana. Juan Ariel, vamos a ver cómo anda el presupuesto, la perspectiva del presupuesto, principalmente en cuanto a lo que va a llegar en materia de remesa, de inversión extranjera. Se documentó que de enero-noviembre se redujo en un 4 y algo % la llegada de turistas. A pesar de que ya las cosas se están nivelando, incluso se lanzó ayer el plan maestro de Bahía de las Águilas. Ahí vi unos turcos que abrieron un hotel. Pero ¿cómo está la perspectiva? Porque uno de los colchones que dice el Banco Central es las reservas internacionales que tiene divisa. O sea, ¿se quedará eso tranquilo? ¿Seguirá fluyendo? Bueno, hay que decir que el Banco Central tiene más de 8.780 millones de dólares. Cerró el año pasado con más de 8.780 millones de dólares en reservas internacionales. Sí, el colchón, yo le llamo el colchón. Eso quiere decir que hay un muy buen colchón. ¿Y para qué se utilizan los colchones? Es como cuando las familias tienen algo agachado, un dinerito agachado, por si se presenta un imprevisto, poder utilizar y que ese imprevisto no saque de control la dinámica familiar. Las madres saben mucho de eso. Claro. Que la abuela le decía a la mamá. Así y todo el mundo preocupado. Y ella dice, yo tengo un colchoncito. Sí. Bueno, pues las reservas internacionales sirven como ese colchoncito para que cuando hay una variación temporal en la oferta o demanda de dólares en la economía, poder amortiguar ese efecto. Siendo uno de los casos la reducción en el ingreso de turismo. Todos sabemos que fuimos objetos de una campaña internacional negativa el año pasado. Y obviamente eso afectó la llegada de turistas, sobre todo de los Estados Unidos, que fue nuestro principal mercado afectado. Entonces, ¿qué es el dólar? ¿Qué es el tipo de cambio? Es un precio de una moneda extranjera en este mercado. Y como todo precio está sujeto a oferta y demanda. Se reduce un poco la oferta, por eso vimos que en algunos meses el tipo de cambio aumentó más de lo esperado, pero luego ya se mantuvo tranquilo y decir que ante ese tipo de situaciones, para eso está el colchoncito o el gran colchón de las reservas internacionales. Y eso es más a destacar por las vulnerabilidades, que un ejemplo fue lo del turismo, pero tenemos China y Estados Unidos. Parece que van a entrar en sus amores, gracias a Dios, pero mañana puede haber un revolú. O el caso con Irán, se puede descontrolar lo del petróleo. O sea que ese colchón hay que cuidarlo. Es muy importante, así es. En cuanto a los otros indicadores, las remesas, que en su mayor parte vienen de los Estados Unidos, porque ahí está la gran diáspora dominicana, las remesas continúan creciendo. De hecho, eso refleja que el mercado laboral estadounidense está viviendo una buena situación. Estamos viendo indicadores laborales bastante positivos. Entonces, la llegada de inversión extranjera directa, algo también muy importante, continúa en niveles superiores a 2.500 millones de dólares. Seguimos siendo el principal destino de inversión de Centroamérica y el Caribe. Bueno, en primer lugar lo obtendría Panamá y segundo sería la República Dominicana. O sea que la afluencia de dólares va bien, va conforme ocurre en la mayor parte de los años. Es un presupuesto altamente financiado. Acuérdate de los bonos, más de 2.500 millones. Bueno, entonces ya entraríamos al escenario fiscal, al sector fiscal. Estaba anteriormente hablando del sector externo. En el sector fiscal, ¿qué está ocurriendo? Bueno, el presupuesto general del Estado contempla un déficit bastante moderado, un déficit cercano al 2.2% del PIB, y eso es muy positivo porque manda una señal de que a pesar de que este es un año electoral, las finanzas públicas continuarán bajo control.
Normalmente uno ve en los años electorales que hay una recomposición en la ejecución del gasto a lo interno del año. Se acelera la inversión en los primeros meses porque se quieren concluir obras. Eso es normal y hasta saludable, porque luego hay obras que al no ser concluidas entra un próximo gobierno y puede descuidar. Entonces es normal que los gobiernos aceleren la inversión en los primeros meses, concluyan las obras, honren sus compromisos con los constructores, con quienes tienen contratos, pero el presupuesto general del Estado es anual. Y para el año 2020 contempla un déficit bastante controlado y un escenario de resultado primario, que es el déficit, si descontamos el pago de intereses, también nivelado. Lo que pasa es que, volviendo al ejemplo del hogar, sería bueno situar a la República Dominicana en el contexto global a partir de lo siguiente. Es un hogar, una familia, donde en el presupuesto que hace la familia de lo que va a gastar durante el año, hay un porcentaje importante que es que al suegro, que tenemos un suegro, siempre hay unos suegros dadivosos, como Nelson. O sea, entonces el suegro me pasa anualmente 300,000 pesos. Entonces en mi hogar entran 1,5 millones de pesos, pero hay 300 del suegro que le dice a la hija para ayudarlo, ten mi hija. Entonces no es peligroso el que tengamos tan buenos indicadores, pero con un presupuesto que para poder cumplir las obligaciones, creo que son 96,000 millones que hubo que financiar, es un porcentaje importante. Eso no es peligroso. ¿Y qué tan normal es en el mundo de la economía, en la economía de los países, este jueguito del déficit fiscal y de que yo cada año tengo que buscar cuartos para completar mi presupuesto? Hay que ver de qué familia estaríamos hablando, volviendo a usar el ejemplo. Si es una familia donde todos sus hijos están en la universidad, es normal que la familia quiera invertir en la educación de sus hijos. ¿Apostando a qué? Apostando a que en el futuro esa inversión va a tener un rendimiento, y ese rendimiento va a ayudar a que la familia pueda vivir mejor y pueda pagar ese endeudamiento que hubo en el pasado. Es como cuando se dice, tengo 3 hijos en la universidad, pero la verdad es que mi sueldo no me alcanza. Pues no sería recomendable que la familia decida no enviar a los hijos a la universidad. No, mire, aquí se vive lo servido por lo comido y no podemos pagar su educación. ¿Vamos a desaprovechar ese potencial? No. ¿Qué hace la familia? Toma un crédito educativo. ¿Apostando a qué? Apostando a que ese crédito luego podrá ser repagado por el aumento en los ingresos que tendrá cuando sus hijos se coloquen en el mercado laboral y consigan un trabajo. Igual la República Dominicana, ¿por qué se tiene que endeudar? Porque tiene que hacer una serie de inversiones, sobre todo en infraestructura, para poder sostener el nivel de crecimiento y el futuro desarrollo. Y cuando hace esas inversiones, cuando invierte, por ejemplo, en una presa de Montegrande que permitirá aumentar la productividad de un sinnúmero de tareas de tierra en el sector agrícola, cuando hace inversiones, por ejemplo, en una planta de generación como Punta Catalina, que permitirá reducir los niveles de subsidio eléctrico en el futuro y ahorrarnos ese dinero, pues uno está viendo que el gobierno, obviamente, no vive lo servido por lo comido, sino que tiene que mirar tanto en el presente como en el futuro. Y al mirar en el futuro tiene que hacer esas inversiones. Pregunta a un amigo televidente, venezolano para más señas, hablar del comportamiento de las exportaciones y si puede ponerle en la balanza con las importaciones. Lo último que yo escuché era 11.500, algo así, de las exportaciones. Yo creo que cerramos muy bien, pero creo que es ¿Cómo está la balanza? Que es muy iluso ponerlo al lado de las importaciones, porque se va a ir para un lado totalmente. Volviendo al sector externo, también eso es importante ver cómo está el balance de lo que entra en el país y lo que sale hacia el resto del mundo. Hay varias formas de verlo. Ahí, si entramos en la cuenta corriente, ¿qué es la cuenta corriente? En las transacciones corrientes, quiere decir que no son transacciones de capital, no tiene que ver con inversión, con préstamos, sino transacciones corrientes. Entrada por exportaciones de divisas, salida por importaciones. Entonces, cuando ponemos todo eso en conjunto, podemos ver que el déficit de la cuenta corriente estaría cerrando en el 2019 en niveles cercanos a 1.4 o 1.5%.
ligero aumento con respecto a 2018 y es normal porque tuvimos una reducción en los ingresos por turismo. ¿Qué significa eso en las economías centroamericanas y del Caribe, comparativamente, para tener un... Claro que sí, está bastante bien, porque en el caso de República Dominicana, el déficit de cuenta corriente es más que financiado por la inversión extranjera directa. Entonces, digamos que en la entrada y salida de dólares en la economía que se registra en la balanza de pagos, estamos bastante bien. Hay un elemento que llamó mi atención, y es lo que tiene que ver con la mejoría que tuvimos en el índice de confianza al consumidor. Eso a destacar, y me gustaría una reflexión del ministro de Economía, porque la República Dominicana es líder mundial, top 3, de desconfianza entre los propios ciudadanos y de desconfianza del ciudadano hacia los valores e instituciones de la democracia. Entonces, en un momento donde la desconfianza es un grave problema, esa mejoría en el índice de confianza al consumidor dice mucho. ¿De dónde viene eso si los dominicanos somos tan desconfiados según las estadísticas? ¿De dónde viene esa mejoría? ¿Qué pasó? Y debo decir que también es importante porque más del 70% del PIB en República Dominicana es consumo privado, con lo cual tenemos que monitorear mucho qué piensan los consumidores. ¿Están teniendo confianza hacia futuro o no están teniendo confianza? Entonces, la mejoría que se da en el índice de confianza al consumidor que medimos en el Ministerio de Economía 2 veces al año, se dio, Pablo, fundamentalmente por una mejoría de la perspectiva económica. Más, hay dos componentes, índice de confianza de perspectiva e índice de confianza coyuntural. Entonces, en el índice de confianza de perspectiva, que mide qué piensan a mediano y largo plazo, pues el consumidor dominicano está ratificando su confianza en que en el mediano y largo plazo la economía dominicana le va a ir bien, que en el mediano y largo plazo la economía dominicana no tendrá problemas. Y eso es algo muy importante, porque quiere decir que confían en los fundamentos de esta economía. Se confía en la capacidad del sector privado de generar riquezas, de generar empleo, y se confía en que los gobiernos y los distintos partidos políticos son responsables a la hora de manejar. O sea, que la desconfianza del consumidor y del ciudadano es hacia los políticos y a los líderes de la democracia y estas cosas, no a la parte del productor, del vendedor, a la parte privada. Yo diría que obviamente somos un país que tiene desconfianza relacional, tiene desconfianza en las relaciones con ciertos entes, que si los políticos, que si mi vecino, pero tenemos confianza sistémica, tenemos confianza en el sistema de República Dominicana. Sabemos que aquí no ocurrirá lo que está ocurriendo. Bueno, nunca se puede decir nunca. Vamos a empezar por ahí. Pero que aquí hay un clima de paz, aquí hay un clima de estabilidad que no estamos dispuestos a sacrificar ni estamos en miedo de que se va a perder. Bueno, una pregunta al ministro de Economía. Eso mete miedo. En mi librito personal del entrevistador dice: no les haga preguntas académicas, retóricas, ni a economistas ni a abogados, porque lo vas a perder. De todas maneras, yo quiero preguntarte algo sobre el asunto de la desigualdad. A mí me llamó la atención que en el informe de desarrollo humano se habla de desigualdad. En el informe de CEPAL, del balance del año pasado, se habla de desigualdades extremas. Entonces, yo digo, vamos bien, tú señalaste 1, 2, 3, más o menos, todo está bajo control. El gobierno habla de parte del presupuesto dedicado a las políticas sociales. Pero, ¿en qué parte se va a reflejar el golpeo a esa desigualdad? El derrame que le gusta mucho a decir Pablo, o sea, como el boroneo. Que la macro baje la micro y boroneo. Hipólito Mejía. Sí, pero el derrame de Pablo, yo lo interpreto de otra manera, es un derrame cerebral que le da a la gente cuando tiene que confrontarse, ¿no?, con la realidad. Dime de eso de la desigualdad. La desigualdad es un tema muy importante, de hecho, con lo que estamos viendo en muchos países. El caso chileno, por ejemplo, el caso ecuatoriano y muchos países de Europa. Para sorpresa del mundo, aún en Europa se están viendo tensiones muy fuertes. Nos lleva a reflexionar de que la desigualdad es un elemento que tenemos que prestar particular importancia. Y en los hechos, para evitar la retórica, yo sé que vas a desarrollar, pero no dejes de citarme los hechos. ¿Qué ha hecho este gobierno para disminuir esa desigualdad que todo el mundo reconoce que existe? ¿Qué se ha hecho? Entonces,
En el caso de la desigualdad, que es un tema tan importante que anteriormente habíamos descuidado, por suerte el gobierno ha dedicado ingentes esfuerzos para disminuir esta situación histórica, que no se disminuye de la noche a la mañana. Entonces, lo que se ha generado por décadas y décadas no lo puede solucionar completamente un gobierno, pero se tiene mejoría. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Solamente con la jornada extendida, que permite que más de 1 millón de niños reciban, sobre todo los de bajos ingresos, reciban diariamente desayuno, alimentación, merienda, es un gran paso en la reducción de la desigualdad y en la seguridad alimentaria. El aumento en la cobertura de la seguridad social al inicio del gobierno, poco más del 53% de la población tenía un seguro familiar de salud. Hoy en día vamos por encima de 76% de la población con su seguro. Eso es algo muy importante. ¿En qué año tenía 53? Cuando llegó el presidente Danilo Medina. ¿Y por qué y no fue en el 4 que llegó el PLD al poder? Claro que sí, entonces se produjo una expansión sobre todo del seguro contributivo, que es el de una persona que está empleada, y a la llegada del presidente Danilo Medina, como se han creado muchos empleos formales, la formalización ha tenido un papel importante y además se ha expandido el régimen subsidiado, con lo cual pues se está aumentando ambos regímenes. Pero además, el gran apoyo que se le ha dado al campo en la República Dominicana, en este gobierno, la importancia que ha tenido a la hora del aumento, el crédito al campo, de la mejora de las infraestructuras escolares, de las infraestructuras hospitalarias, pero también de la vialidad terrestre, ha ayudado a que la pobreza disminuya mucho, sobre todo en la parte rural. Y la disminución de la pobreza en la parte rural, obviamente, trae consigo una disminución de la desigualdad. ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Numerito, ministro? ¿Numerito? Claro que sí. A final de 2012 la pobreza rural estaba por encima del 49%. Y estamos hablando de que ya para final de 2019 esperamos que se sitúe cerca de 25%. O sea, quiere decir que en la parte rural, de cada 2 pobres, 1 ha salido de la pobreza, que no quiere decir que ya sea rico. No es una variable dicotómica que es, si salió de la pobreza, eso quiere decir que es rico. Y en el superó el umbral de la pobreza. Y en el segmento de los vulnerables, está grande. Claro que sí. Hay un gancho. Ya yo no soy ni que pobre, pero me da un dolor de cabeza y voy a todo médico y vuelvo a pobre. Ahí está la interpretación correcta. Normalmente cuando se sale de la pobreza, a menos que no se saque la loto, se entra en la franja vulnerable. Quiere decir que ya tengo los suficientes ingresos para sostener el consumo mínimo de calorías. No quiere decir que soy rico, ya puedo consumir las suficientes calorías para tener una actividad física normal y puedo cubrir las cosas muy, muy básicas. Pero entro en vulnerable. Quiere decir que todavía soy susceptible a que por una enfermedad, a que por un fenómeno meteorológico, eso pueda afectarme. En el caso de las enfermedades, para eso están los seguros y de ahí la importancia de la expansión del seguro familiar de salud. O sea que a través de un sinnúmero de acciones, tanto de la política social como de la política económica y la creación de empleo, la desigualdad ha ido disminuyendo. Bueno, la política social, la política económica y la política política. Tú hablabas de un año electoral. Son excepcionales los dirigentes del PLD que tienen el discurso de que cuidado, que se puede ir todo a pique, o sea, como el fantasma, de que si hay para que no vuelva. Sí, un cambio, pero son muy contados. Es casi un chantaje, que podría dañarse la estabilidad macroeconómica, que podría irse todo a pique. ¿Cómo tú ves la situación? Esta economía está tan sólida que aguanta cualquier cambio. La verdad es que uno no ve en ninguno de los partidos políticos un discurso irresponsable. Yo creo que la sociedad dominicana, si tiene una ventaja, es que todos apostamos a la estabilidad y que los contrapesos de los poderes ayudan a que los distintos gobiernos tomen decisiones ponderadas, discutidas. Entonces yo no vería un riesgo de crisis económica porque gane cualquier partido, no. Ahora, definitivamente el Partido de la Liberación Dominicana ha demostrado con los hechos, con la realidad, que es el que mejor sabe gobernar. No quiere decir que hagamos todo bien,
pero sí quiere decir que cuando uno analiza los números y compara los distintos gobiernos, crecimiento de la economía, reducción de la pobreza, incremento del empleo y estabilidad macroeconómica de precios y del tipo de cambio siempre ha sido mejor en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y además se ha creado una tecnocracia dentro del partido que transmite la confianza que de continuar en el gobierno se estará manejando la economía con prudencia y veremos los resultados en el bienestar de la sociedad. Sin embargo, y finalmente, los economistas, ustedes manejan muy bien eso de que los ciclos económicos, no, que los países, las economías no pueden estar todo el tiempo hacia arriba o en la meseta, sino que hay unos ciclos que van. Este país se recuperó increíblemente, casi milagrosamente, de aquella quiebra bancaria, aquella crisis financiera del 2003, y desde el 2005 arrancó y ya vamos para el 20, 0 mata 0, 3 que llevaba 16, estamos hablando de 15 años que este país, óigame, bueno, no vamos a crecer 5 y estamos preocupados, o sea, estamos en 4.9, o sea, eso te dice claro que tenemos 15 años muy bien. ¿Y el ciclo para cuándo? Más el nivel de endeudamiento, más la vulnerabilidad de los factores internacionales. El economista Jiménez Núñez, ¿qué me dice de esos ciclos y de la posibilidad de que en algún momento se nos caigan los cartoncitos? Bueno, hay que decir que el ciclo económico se refiere a si el crecimiento está por encima o por debajo del potencial o por encima o por debajo del tendencial. Cuando hablamos de ciclo, yo creo que una forma fácil de analizarlo, estamos creciendo por encima del 5 o por debajo del 5. Si estamos por encima del 5, que no es exacto, pero es una idea, quiere decir que estamos en la fase alta del ciclo. Si estamos por debajo del 5, como estuvimos el año pasado en los primeros meses, quiere decir que estamos en la fase baja del ciclo. Pero ciclo no implica crisis. No, pero lo que quiero decir es que tenemos ya 15 años que nos la estamos comiendo, por lo menos a nivel de macro, lo micro, pero claro, a nivel de macro. Pero a nivel de macro, entonces, eso se va a mantener así, somos chinos casi. Por encima y por debajo del ciclo, o quizás aún mejor. La verdad es que se están haciendo una serie de reformas que permitirán que los sectores productivos continúen aumentando su competitividad y su productividad, de que continuemos fortaleciendo la resiliencia ante el cambio climático, de que continuemos expandiendo la seguridad social y la paz social que eso trae consigo. O sea que, digamos, a nivel de perspectivas a mediano y largo plazo, yo creo que son bastante positivas. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Todo un placer periodístico, personal, profesional, el poder conversar, como ya les decía al inicio, con el señor más autorizado para analizar la economía dominicana, porque para eso es el señor ministro de Economía y Planificación. Todo un placer, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continúa Enfoque Matinal, continúa.